Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por tomarte la molestia de venir. Por favor, siéntate allí. Gracias. Tenemos a un montón de personas viendo en línea. Hay un par de cientos de personas conectadas. Gracias a todos por tus likes. Ang namaring powered and you have this. Así que te lo digo en línea, para que vigiles lo que dices. Sé que te preocupa mucho lo que dices. Bueno, es bueno saber que la gente está prestando atención. Sí. Así que la mayoría de vosotros, todos sabéis quién es Max Blumenthal. Es autor, periodista, bloguero y cineasta. También es el fundador de The Grey Zone. ¿Cuántos de vosotros veis The Grey Zone? Oh sí, muy bien, nos encanta eso. Y por supuesto, es autor de varios libros, incluidos un par que tenemos aquí, The Management of Savagery y The 51 Day War. No conseguimos Goliath a tiempo. No nos lo enviaron lo suficientemente rápido, por desgracia. Así que lo sentimos, pero tú estás aquí. Bueno, esa es la que es. Esa es la que es. Quiero decir, esa es la que realmente marca el inicio del momento actual. Absolutamente. Puedes conseguirla en línea. Quiero poder ir directamente al grano. Voy a hacerte un par de preguntas, y luego vamos a dejar que la gente te haga preguntas, si no te importa. Acabas de volver de la ONU, ¿verdad? Asististe a varias reuniones, incluidas algunas de muy alto nivel. Creo que obviamente vi tu reunión con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y también te reuniste con el presidente de Colombia. No lo hice. Me reuní con el director de la Mesa de Oriente Medio del presidente. Se llama Víctor de Correa. No me reuní con él. Apareció espontáneamente fuera de la misión y ofreció una rueda de prensa para un pequeño grupo de nosotros que estábamos allí. Podemos hablar de eso. Muy bien. Sé que una vez que el avión del presidente colombiano despegó, le revocaron el visado, lo cual me pareció bastante gracioso porque su discurso fue bastante incendiario. Me pareció que, aunque fue un poco divagante, planteó algunos puntos realmente serios. ¿Puedes hablar sobre algunos de los momentos destacados de los discursos de la Asamblea General de la ONU de algunos jefes de Estado? Bueno, mencionaste. Y no hables de Trump o Netanyahu hasta el final, si es que habrá libre ellos. Sí. Bueno, quiero decir, hubo algunas notas esperanzadoras en los discursos. Mencionaste a Gustavo Petro, el presidente colombiano, quien es cuestionable si controla su propio Ministerio de Exteriores. En 2024 emitió un decreto ejecutivo para bloquear los envíos de carbón a Israel, lo cual es serio. Quiero decir, está intentando sentar las bases para sanciones internacionales contra Israel, y este país depende en gran medida de las exportaciones de carbón de Colombia. Pero luego tuvo problemas. Los barcos siguieron saliendo y se metieron en un embrollo legal intentando detenerlos. Una de las cosas que se dijo en la rueda de prensa improvisada con su director de Asuntos de Oriente Medio fue que iban a desplegar la armada para bloquear los barcos si era necesario, pero finalmente han conseguido la capacidad legal para hacerlo. Están centrados principalmente en imponer sanciones, pero son el primer país en iniciar el proceso para la iniciativa Unite for Peace de Craig Mokhiber, quien es una especie de denunciante de derechos humanos de la ONU, uno de los primeros y pocos funcionarios de la ONU que dimitieron en protesta por la incapacidad de la organización para detener el genocidio en Gaza. Esta iniciativa pide una fuerza internacional armada que escolte y facilite la entrada de ayuda y alimentos en Gaza, donde la población sufre una hambruna impuesta. ¿De dónde saldrá ese ejército? ¿Desde dónde se desplegará? ¿Qué países participarán? No se nos dieron esas respuestas en esta rueda de prensa, ni tampoco las proporcionó Petro, que estaba junto a De Correa y Roger Waters, quien está muy implicado en tratar de generar impulso para esta iniciativa en la rueda de prensa posterior.
Y en la ONU, lo que escuchamos de Petro fue que intentaba movilizar a la llamada comunidad internacional, o lo que queda de ella, para que realmente se uniera y pusiera un freno físico al genocidio en Gaza. Eso es lo que esto lograría. Quiero decir, durante toda nuestra vida, si tienes mi edad o eres mayor, has estado expuesto a la propaganda de la responsabilidad de proteger, sobre cómo Estados Unidos y sus aliados tienen la responsabilidad de detener el genocidio utilizando el ejército y la fuerza aérea, bombardeando países para salvar a los niños de Siria, salvar a los niños de Bosnia, salvar a los niños de Libia, salvar a los niños y liberar a las mujeres de Irak, liberar a las mujeres de Afganistán. Bueno, ahora nos enfrentamos a un verdadero genocidio, y Estados Unidos está proporcionando las bombas a los genocidas. Así que básicamente tienes al sur global luchando por organizarse, y a las Naciones Unidas incapaces de hacer nada, y luego retirando el visado al tipo que realmente pide medidas concretas, aunque sea de forma retórica. Por eso las Naciones Unidas, y creo que podemos encontrar algunos aliados en la derecha para unirnos a esta próxima iniciativa, incluso de la John Birch Society, deberían ser trasladadas de Estados Unidos y ubicadas en un país como Sudáfrica. Ya no puede seguir aquí con este tipo de injerencia y control por parte de Estados Unidos. También me reuní con Masoud Pezeshkian, que es el presidente iraní, junto con un pequeño grupo de figuras antibélicas, gente de aquí como los cuáqueros y otros activistas que están en contra de la guerra, así como periodistas antibélicos, tanto de la izquierda como de la derecha. Quiero decir, no sé cómo llamarías a The American Conservative, pero ese tipo de gente. Los iraníes querían involucrar un amplio abanico de opiniones antibélicas y estaban mucho más interesados en hablar con nosotros que en hablar con... El año pasado recibieron a los medios de comunicación convencionales, como esos modelos de Men's Wearhouse que había allí. Ni siquiera recuerdo quiénes eran, porque intentaban dirigirse a Lester Holt, Andrea Mitchell y esas figuras. Y ya sabes, Pezeshkian intentaba hablar directamente con Biden a través de ellos, porque todavía pensaban que había alguna posibilidad diplomática de detener la guerra. Ahora han terminado con el gobierno de Estados Unidos. Están hablando directamente al pueblo estadounidense. Y básicamente, el mensaje es: ¿qué podemos hacer al menos para movilizar a la opinión pública estadounidense contra la guerra que volverá y que será más violenta que la última guerra de 12 días? De hecho, Pezeshkian dijo que si lo eliminan, anticipó un escenario en el que sería asesinado. Tienen planes que van 5 o 6 pasos por delante. Han previsto todas las contingencias, y de hecho escapó por poco de un intento de asesinato durante la última ronda. Esta es una figura reformista que llegó al poder después de que Ebrahim Raisi muriera o fuera asesinado en un accidente de helicóptero muy misterioso, y básicamente asumió el cargo prometiendo un último intento desesperado de negociación. Y vimos lo que ocurrió allí. Criticó duramente a Steve Witkoff, el enviado de Trump para Oriente Medio, que es básicamente el abogado de Israel, y dijo que se reuniría con nosotros en Doha para contarnos una cosa sobre cómo avanzábamos hacia una resolución positiva, que podríamos volver a encarrilar el Chotazpoa. Y luego vuelven a Washington y básicamente emiten una declaración de guerra. Dijo que deberíamos haber grabado esas reuniones solo para mostrar la hipocresía. ¿Cómo se puede tratar con alguien así? Hay muy poca esperanza ahí. Y luego llegó tarde a la reunión, porque estaba reunido con Emmanuel Macron, quien lidera la iniciativa para restablecer las sanciones junto con el E3, los 3 países europeos que aún formaban parte del Chatsepoa. En lugar de permitir que el Chatsepoa continuara, van a imponer sanciones aún más duras a Irán, que ya han hecho que el rial alcance mínimos históricos. Y esto ocurre después de que Estados Unidos destrozara unilateralmente el Chatsepoa. Quiero decir, la hipocresía es asombrosa. Todos los aspectos del derecho internacional y de este acuerdo
fueron destrozados por las antiguas potencias coloniales europeas y Estados Unidos. Y es Irán quien tiene que pagar el precio. Israel va por el mundo asesinando equipos negociadores, a todo el gabinete del primer ministro yemení, y a Irán se le llama terrorista. Esta frustración era muy evidente en los comentarios de Pezeshkian. Y ya sabes, dijo, espero verte en Teherán. Y él dijo, Inshallah. Y me pregunto si eso llegará a suceder alguna vez, dado el afán de Israel por asesinar prácticamente a todos los líderes. Y ahora Netanyahu está ahí fuera, negando abiertamente que haya matado a Charlie Kirk. Así que solo un pensamiento rápido más sobre la ONU. Quiero decir, no creo que valga la pena. No tengo nada que añadir sobre el discurso de Netanyahu o Trump que no sepáis ya, o una perspectiva que no tengáis. Pero hay una figura interesante a la que prestar atención, que es Maya Motley, de Barbados. Y el Caribe es una constelación de naciones que históricamente ha estado luchando por la soberanía. Barbados ha estado en el centro de esa lucha. Barbados tiene relaciones muy estrechas con Cuba, con Venezuela. Es como una potencia diplomática poco reconocida. Y Maya Motley viene de esa tradición es una especie de tradición caribeña de liberación negra. En realidad, teníamos programado reunirnos con ella hace unos años, pero nuestro vuelo se retrasó y demás. Pero pudimos ver algo del ambiente en Barbados. Hicimos un programa de Grayzone sobre ello. Es una pequeña e inspiradora roca volcánica en el mar. Ella pronunció un gran discurso y lanzó una denuncia contundente del genocidio en Gaza. Y es candidata a ser secretaria general y cuenta con mucho apoyo. Así que hay algo de esperanza ahí. Pero otra persona que quiere ser secretario general es Rafael Grossi, quien manipuló completamente los datos sobre el enriquecimiento nuclear de Irán a través de la OIEA para impulsar su candidatura y preparar el terreno para que Israel ataque a Irán. Y hemos visto algunos documentos filtrados que muestran que ha estado colaborando entre bastidores con funcionarios nucleares israelíes. Así que eso es una perspectiva peligrosa. Bueno, obviamente, toda la idea de las negociaciones ha sido una artimaña para Irán, como lo ha sido para los palestinos durante muchos años. Empiezo a comparar el JCPOA con Oslo, donde tienes este proceso continuo, interminable, al que la gente sigue prestando atención y creyendo que es real. Y es, la otra parte no coopera, o la otra parte se olvidó de una coma, o la otra parte no hizo lo que se suponía que debía hacer. Y por supuesto, la gente ya no sabe. Simplemente escuchan lo que estapes. Quiero decir, claro, Oslo permitió que los enemigos de Palestina, Israel específicamente, declararan que buscaban la paz, que había negociaciones, pero no había un socio al otro lado. Así que podía deslegitimar políticamente al liderazgo palestino mientras eliminaban a todos los líderes, envenenando a Arafat, por ejemplo, hasta llegar a Abbas. Y pusieron nuevos hechos sobre el terreno en forma de asentamientos, bases militares, el muro del apartheid, el asedio a Gaza, todo, mientras decían, bueno, estamos negociando. Netanyahu podría querer 2 estados. ¿Quién sabe? Y fue lo mismo con el JCPOA. Estados Unidos tenía este gran interés, pero todo el tiempo Israel estaba infiltrando Irán con nuevas células del Mossad. Estaba avanzando en su propia capacidad nuclear no regulada ni supervisada. Dimona está experimentando una expansión masiva ahora mismo en Israel. Y luego Trump como que levanta la máscara de todo el asunto, como suele hacer, lo cual es una de las cosas refrescantes de Trump. Como en la ONU, se acercó al presidente turco Recep Erdogan y le dijo, te hiciste con Turquía, sí, y lo hiciste bien, buen trabajo. Perdón, te hiciste con Siria. No, ¿qué dijo sobre Turquía? Fue algo como, tú sabes un par de cosas sobre elecciones robadas, sí, elecciones amañadas. Así que bueno, sí, en cierto modo. Así que, ¿por dónde íbamos? Sí, ya entiendes la idea. Y mira las negociaciones entre Hamas e Israel, cómo Israel ha utilizado esas negociaciones para que parezca que realmente están implicados en la diplomacia por los rehenes, mientras que ellos mismos en realidad matan rehén tras rehén,
Cerca de 40, según los medios israelíes, han sido asesinados. Y luego, ¿cómo se utilizaron las negociaciones con Irán? Los 30 días, no hablo del JCPOA, sino de las negociaciones con plazo de 60 días, donde Trump fue esencialmente utilizado por los israelíes para atraer a Irán a una falsa sensación de seguridad, de modo que sus comandantes, sus generales, estuvieran básicamente fuera de servicio cuando fueron asesinados. Por eso, el pasado martes, en un discurso al que la mayoría de los estadounidenses no prestó atención, pero que creo que fue muy significativo en Irán, el líder iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, declaró que negociar con Estados Unidos es una forma de rendición nacional y que nadie debería volver a hacerlo jamás. Así que mi pregunta a Pezeshkian fue, ¿eso refleja su posición? Y él me dio una respuesta muy general. ¿Cuál es tu conclusión de esa reunión? ¿Ves, obviamente Irán está preparado para un posible ataque? ¿Ves que vaya a ocurrir un ataque inminente? Sí, y todas las personas que conozco en Irán también. Y ya sabes, los analistas, ¿cómo sería eso? ¿Sería de nuevo atacar las instalaciones nucleares? ¿Serían asesinatos? ¿Sería como se muestra? Bueno, la única ventaja o ventaja táctica que Israel perdió en la guerra de 12 días fue, si observas cómo construyeron el ataque inicial, se trató principalmente de ataques de decapitación. El aspecto secundario era intentar inutilizar la capacidad de Irán para responder con misiles balísticos. Ni siquiera intentaban necesariamente inutilizar la estructura de mando militar. Intentaban inutilizar el alto mando de la IRGC iraní para inspirar una revuelta nacional. De hecho, creían que la población empezaría a salir a las calles, que el liderazgo iraní se vería sobrepasado por el caos y que incluso podrían lograr un cambio de régimen con este golpe contundente. Y ocurrió exactamente lo contrario. Grandes sectores de la población se sintieron realmente ofendidos por la cantidad de víctimas civiles y la destrucción que Israel estaba causando, y se unieron en torno a la bandera. Y de manera inteligente, la República Islámica Revolucionaria de Irán empezó a impulsar el nacionalismo, incluyendo el nacionalismo anterior a la revolución y a la propia República Islámica, para unir al público. La población se volvió muy nacionalista, y eso retrasó el cambio de régimen durante décadas. Simplemente no veo que eso ocurra ahora. Ahora el enfoque está más en debilitar militarmente a Irán, atacar, impedir que se utilicen sus lanzadores de misiles balísticos. Y las células del Mossad también han quedado gravemente debilitadas. Es decir, habían infiltrado Irán de forma masiva, pero esas células realmente mostraron sus cartas. Hubo miles y miles de deportaciones de migrantes afganos que eran vistos como una posible base para el reclutamiento del Mossad. Así que creo que Israel ha perdido el elemento sorpresa, pero van a venir de todos modos. Y su estrategia, como siempre, se centra en nosotros. No podrían haber salido de esa guerra que iniciaron en junio sin saber que controlaban completamente a Donald Trump, que lo tenían bajo su control y que él terminaría lo que ellos empezaron. Eso se ha confirmado en transcripciones de discusiones internas dentro del mando militar israelí, que muestran que sabían que Trump iba a bombardear desde el principio. Así que creo que saben que ya lo tienen bajo su control y esperan que Estados Unidos intervenga. Pero, ¿puede Estados Unidos simplemente intervenir con otra incursión al estilo Top Gun, enviando unos cuantos bombarderos B-2 por todo el mundo y atacando solo algunos objetivos? Eso no es lo que los israelíes esperan esta vez. Va a ser un conflicto mucho más violento. Creo que Irán tiene más capacidad de la que conocemos. Causaron más daño del que entendimos a Israel debido al régimen de censura, y cuando Estados Unidos vuelva a intervenir, se esperará que haga más, implicando a la Marina, submarinos, que Estados Unidos lleve a cabo asesinatos. Y si eso escala, bueno, el estrecho de Hormuz podría cerrarse, paralizando la economía global.
Y entonces tendrá que intervenir Estados Unidos con fuerzas especiales, soldados sobre el terreno. Pues eso es precisamente lo que Netanyahu quiere que hagamos. Así que nosotros, en la comunidad antiguerra aquí, deberíamos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a difundir claramente el mensaje de que esto se avecina. Y no hay apetito en ninguna parte del público estadounidense para esto, salvo en el 1%. Es interesante porque vamos a tomar preguntas en unos minutos. Es interesante que si preguntas por qué Estados Unidos está tan interesado en esa región, aparte de razones geopolíticas, y por supuesto, los recursos, ¿verdad? ¿Y cuánto sale de allí? Solo piensa en lo que ocurre cuando se cierra el estrecho de Hormuz. Como toda la economía mundial se arrodilla. Es bastante impresionante, ¿no? Quiero decir, es solo un espacio diminuto en la Tierra que resulta tener tantos recursos saliendo de él que alimentan a gran parte del mundo. Quiero pasar un poco a Stephen Witkoff antes de continuar. Creo que una de las historias menos contadas, o de las que menos oigo hablar, es la de su hijo, Alex. Son promotores inmobiliarios, así que Steve Witkoff va y negocia con, ya sabes, altos cargos en todos estos países, hablando con emires, jeques, presidentes y todo el mundo. Y luego, de alguna manera, allana el terreno para que su hijo venga después a cerrar acuerdos inmobiliarios. Es una locura, ¿verdad? Si lo piensas, esto es propio de una república bananera, ¿no? ¿Sabes algo más sobre eso? Bueno, es lo mismo que hizo Jared Kushner. La empresa de Jared Kushner está interesada en bienes raíces junto al mar, en Gaza. Jared Kushner acaba de participar en reuniones en Nueva York con Netanyahu y creo que estará allí con Trump y Netanyahu. Netanyahu se suponía que iba a tener una reunión en una sinagoga en Nueva York esta noche, justo ahora, con Mark Levin, su voz en Fox News, y la canceló para tener esta reunión. Y supuestamente están hablando de algún tipo de alto el fuego, un fin a la guerra en Gaza. Así que eso será interesante. Pero también están hablando de bienes raíces. Siempre se trata de bienes raíces. Y Alex Witkoff acaba de aparecer en la lista de los 50 judíos más influyentes del Jerusalem Post. Pero no te permiten estar en esa lista a menos que seas un judío sionista. Era la lista de los 50 sionistas más influyentes, y es realmente interesante leerla. Tú no entraste, ¿verdad? No, yo no aparezco en ninguna lista a menos que sea como en el top 10 de antisemitas. Y ya sabes, como estamos ganando, hace tiempo que no salgo en esa porque hay mucha competencia. Pero, quiero decir, ¿qué hace él en esa lista? Es el hijo del negociador. ¿El negociador? No, él, el abogado de Israel. Hubo un concierto benéfico y una cena de gala para un grupo llamado United Hatzalah, que es uno de los dos grupos de pseudo rescate junto con Saka, que entraron el 7 de octubre e inventaron todas las mentiras sobre bebés horneados en hornos y bebés decapitados. Y ganaron muchísimo dinero con esas mentiras. Steve Witkoff fue el principal invitado en su última cena de gala, fue hace como 4 o 5 meses. Y Yossi Cohen, el ex jefe del Mossad, también habló allí. Witkoff habló después de Yossi Cohen y dijo, es increíble, estoy hablando después de un ex jefe del Mossad, mi madre estaría tan orgullosa de mí ahora mismo. Y yo pienso, ¿este es el negociador? Es como si cada negociador desde la época de Clinton fuera algún judío que básicamente hizo aliá a Washington para promover los intereses de Israel. Quiero decir, no hay excepción. ¿Se te permite negociar si eres gentil? O sea, ¿podemos tener a alguien neutral, como un unitario o un budista o algo así? Pero ahora es como si la máscara se hubiera caído de nuevo con Trump, porque hay un incentivo material, quieren bienes raíces, y también quieren los acuerdos de Abraham, porque eso le dará a la familia Trump y a Trump Incorporated, a todos los que forman parte de su círculo ejecutivo aquí en Washington, acceso a los vastos fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.
Y por cierto, los RIU fueron el único país supuestamente árabe que permaneció en la sala durante el discurso de Netanyahu en la ONU. Se reunieron con él después y se dieron la mano. Así que están de acuerdo. Gracias. Otra relación que creo que es interesante observar ahora mismo, en relación con Gaza y con el futuro de nuestros medios de comunicación, es la relación entre Tony Blair y Larry Ellison. Larry Ellison ha contribuido con cerca de $300 millones al Instituto Tony Blair. Lo ha convertido prácticamente en el Instituto Oracle. Así que Tony Blair es el lobista de todas las soluciones tecnológicas de Larry Ellison, que incluyen que sus centros de datos sean centros de vigilancia masiva, identificación digital. Tony Blair lleva impulsando eso desde la era del COVID y ahora lo están implementando en el Reino Unido para aumentar su control. Acaban de detener a George Galloway en el aeropuerto. Allí hay un régimen autoritario. Y Tony Blair está preparado para hacerse cargo de Gaza. Está compitiendo para ser el administrador de Gaza después del día en que Hamas sea formalmente eliminado. Y si combinas eso con el plan que está sobre la mesa para la llamada Riviera de Gaza, donde a los refugiados de guerra, expulsados por motivos étnicos, se les da un token digital, a cambio de sus hogares, luego se les coloca en campos de refugiados biométricos y después se les entrega criptomoneda para que básicamente se vayan al extranjero para siempre. Puedes ver cómo encaja todo esto. Tony Blair va a supervisar un consorcio de empresas tecnológicas para llevar a cabo la solución final para Gaza. ¿Y qué más está haciendo Larry Ellison? Pues está tomando el control de TikTok. Netanyahu dijo ayer en una reunión con influencers: tenemos que comprar TikTok para evitar que los jóvenes aprendan sobre Palestina y vean fotos de todos los niños que destrozo cada día. Y Larry Ellison lo está comprando directamente en un consorcio con Andreessen Horowitz, estos capitalistas de riesgo. Mark Andreessen, que está a la vanguardia de la tecnología de drones con IA. Y Ben Horowitz. ¿Quién es el padre de Ben Horowitz? David Horowitz, uno de los propagandistas más antipalestinos de la historia de Estados Unidos. Así que simplemente se están haciendo con el control. Paramount. David Ellison, el hijo de Larry Ellison, se ha hecho cargo de eso. Van a estrenar una película el 7 de octubre, llamada 7 de octubre, que es una película de propaganda pura y dura sobre todo lo que Israel quiere que veamos y creamos sobre ese día. Supongo que ya sabes, nada de la directiva Hannibal. Van a instalar a Bari Weiss en la propiedad que Paramount controla en los medios, CBS News. Ella será la editora. Ya han nombrado como defensor del lector a un lobista pro-israelí de un think tank neoconservador de aquí llamado Hudson Institute, llamado David Weissman, básicamente para silenciar la división de noticias. Y hace unos meses, muchos de los presentadores de 60 Minutes de CBS tuvieron que dimitir porque estaban siendo censurados y reprimidos. Quiero decir, ya era un programa que representaba la voz del establishment. Así que Netanyahu ha estado librando una guerra en 7 frentes en la región. Y ahora nosotros somos el nuevo 8º frente, mientras el 1% sionista busca reafirmar su control sobre nuestras mentes. Y van a fracasar. Todas esas instituciones son fundamentalmente tóxicas y las están tomando. Quiero hablar un poco sobre... No vamos a hablar mucho sobre Trump, ni sobre Netanyahu, salvo el hecho de que cuando Netanyahu subió a hablar, todo el auditorio se vació, excepto por un puñado de personas, como mencionaste, que se quedaron, lo cual fue fascinante. Pero aparte de eso, creo que una de las conversaciones o discursos más interesantes fue el de Mahmoud Abbas, que me pareció un discurso muy extraño. Casi siento, y no sé, puede que no estés de acuerdo, pero casi siento que Mahmoud Abbas es en realidad un agente del Mossad, y que le revocaron el visado para venir aquí para darle más credibilidad,
para que pudiera parecer un verdadero revolucionario y parecer fuera de la corriente principal. Lo que dijo fue, francamente, aterrador. ¿Puedes hablar un poco sobre su discurso y las implicaciones de lo que estaba diciendo? No lo vi, así que ¿por qué no nos cuentas qué opinas? Quiero decir, la parte que me pareció... ¿De verdad no lo viste? No pude. Vale, sí. Bueno, la parte que me pareció interesante es cómo él decía que iba a estar a cargo de Gaza y que iba a estar a cargo de Cisjordania y que ya sabes, están trabajando hacia un Estado palestino que sea seguro para garantizar la seguridad de Israel. Así que repetía constantemente que Israel necesita estar seguro. La conversación fue tan insulsa y tan, quiero decir, simplemente no es una persona que realmente sería un estadista al que quisieras tener representándote. Así que me pareció muy extraño en ese sentido. Y pensé, bueno, ¿por qué le retiraron el visado? Dijo todo lo que querían que dijera, básicamente. Y estoy seguro de que su discurso fue revisado por alguien de más alto rango antes de que hablara. Pero parece que está siendo controlado, obviamente, por los israelíes, y que no puede decir nada más que lo que los israelíes quieren que diga. Y el hecho de que realmente estuviera atacando a Hamas, el hecho de que realmente los estuviera criticando y llamándolos terroristas, está usando el lenguaje que nos han inculcado todo este tiempo. Así que esa es la parte que me pareció interesante. ¿Dónde ves tú a Mahmoud Abbas en todo esto, en tu opinión? Where do you see Mahmoud Abbas in all this, in your opinion? Tiene una longevidad notable para un líder palestino. Quiero decir, a todos los demás los matan menos a él. Eso respalda bastante tu teoría, incluso en el caso de Arafat, que estaba haciendo enormes concesiones, empezando por Oslo. Si retrocedes a los ensayos de Edward Said sobre Oslo, que de hecho estaban prohibidos en todas las librerías de Ramallah, él advirtió sobre lo que iba a suceder años antes. Fue aislado y atacado por eso. Así que pensábamos que Arafat estaba haciendo concesiones desmesuradas. Pero Abbas llega tras la segunda intifada y siguiendo un programa también supervisado por Tony Blair, a través de uno de sus generales, Keith Dayton, para suprimir y aplastar totalmente la resistencia palestina en Cisjordania. La última resistencia estaba en el campo de Balata, en Nablus. Y al igual que los matones entrenados por Dayton de las fuerzas de seguridad de Abbas, mataron a otros palestinos, y luego comenzó la era de la cooperación en materia de seguridad con Israel. ¿A dónde les ha llevado eso? Ha llevado a que Cisjordania sea ahora una prisión total, que está camino de ser anexionada. ¿Qué tiene Abbas para mostrar, aparte de la prisión dorada de unos pocos distritos en Ramallah, que aún así siguen siendo invadidos por Israel? Hay un cable de Wikileaks de 2009, creo, de Hillary Clinton, donde declara: no debemos permitir elecciones en las elecciones legislativas palestinas. Debemos declarar a Mahmoud Abbas líder de emergencia indefinidamente. Es decir, eso demuestra su utilidad para Hillary Clinton, Estados Unidos, Israel, y de alguna manera sigue ahí. Mientras que Yahya Sinwar y toda esa generación de Hamas lo arriesgaron todo para intentar acabar con la ocupación, sabiendo que todos se asesinos. Sabían que el 7 de octubre todos acabarían siendo asesinados. Si matan a Abbas, será un palestino, igual que Anwar Sadat fue asesinado por vender Egipto. Pero así de buenas son sus fuerzas de seguridad, y los israelíes forman parte de ellas. También fue curioso ver a Ahmed al-Sharaa paseándose por Nueva York. Quiero decir, este es el ex número 2 del ISIS y fundador de Al-Qaeda en Siria, a quien le ofrecieron una charla junto a la chimenea con uno de los analistas más destacados aquí en Washington, el que podríamos llamar el Harry Potter de los lobistas de Al-Qaeda, Charles Lister, del Middle East Institute, que tiene un flamante edificio nuevo en DuPont Circle, financiado por los Emiratos Árabes Unidos y los Estados del Golfo. Y luego, al-Sharaa acababa de salir de una reunión con David Petraeus, quien supervisó el aumento de tropas en Irak.
Cientos y cientos, miles de estadounidenses murieron luchando contra Ahmed al-Sharaa. ¿Cómo se sienten ellos y sus familias al ver a Petraeus dando la bienvenida a al-Sharaa a la comunidad de naciones y a la comunidad internacional, mientras que Irán es calificado de terrorista? Simplemente parecía un mundo completamente al revés. De hecho, al-Sharaa se reunió el 12 de septiembre con el jefe de CENTCOM, el nuevo jefe de CENTCOM. ¿Cómo se llama? ¿Cooper? Tuvieron que esperar un día porque habría sido demasiado fuerte que se reunieran el 11 de septiembre. Sí, en serio. Así que esta es la visión de Estados Unidos para Oriente Medio. Está perfectamente, creo, articulada en este libro del autor más brillante de la historia, Max Blumenthal, La gestión de la barbarie. Básicamente cuento la historia de cómo Al-Qaeda ha sido utilizada constantemente por la CIA y los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido para socavar a sus enemigos geopolíticos. Rusia en Afganistán, la Unión Soviética en Afganistán, Irán y Rusia en Siria, y para promover los intereses de Israel. Y todo eso está saliendo a la superficie. También hubo una reunión entre al-Sharaa y Volodymyr Zelensky. Era como el Tinder de la CIA o algo así. Like CIA Tinder or something, and Zelensky's last really resilient. Quiero decir, el último batallón realmente resistente de Zelensky está formado por neonazis. Es el tercer regimiento, que es el batallón Azov reconvertido. Neonazis que hacen el saludo nazi, patrocinados por la CIA y el Pentágono. Y esos son nuestros representantes. Así que este es realmente el faro moral que proyectamos al mundo. Al-Qaeda, la autoridad palestina de Vichy y los nazis banderistas ucranianos para derrotar a nuestros enemigos geopolíticos. Y creo que, una vez que Estados Unidos pierda ese espejismo de poder blando, entonces todo estará en juego. Cualquier país estará dispuesto a elegir la alternativa, que es el apoyo militar de Rusia y el apoyo económico y de infraestructuras de China, en lugar de lo que nosotros ofrecemos. Y realmente empieza en Palestina. ¿Crees que para Irán la respuesta es hacerse nuclear? Go nuclear? Quiero decir, no quiero darles consejos y que me acusen de apoyo material, pero tendría sentido pensar que, si realizaran una prueba nuclear y tuvieran misiles balísticos listos, con ojivas nucleares, eso sería la peor pesadilla de Netanyahu, y no solo disuadiría un ataque israelí, sino que podría provocar una reacción exagerada de Israel o forzar algún tipo de proceso político. Y creo que Netanyahu, quiero decir, en cierto modo estoy de acuerdo con él, pero desde una perspectiva alternativa y opuesta. Eso, en tierra empezar con introducir de tu programado Estado judío. Y verías una salida demográfica mucho más rápida de la élite askenazí que compone la clase media de Israel, su especie de intelectualidad y su sector tecnológico hacia Europa para evitar lo inevitable. Y eso, ya sabes, Israel no tiene forma de negociar. Entonces, ¿qué veríamos ahí? Pero realmente creo, por mis conversaciones con los negociadores cuando estuve en Irán, quienes participaron en las negociaciones con Estados Unidos, y por la reunión con Pezeshkian, que realmente no quieren tener un arma nuclear. No quieren llegar a eso. Y tienen serias objeciones religiosas a poseer un arma nuclear. Hablé con un asesor de alguien en el corazón de la estructura de poder iraní, que dijo que en realidad fue a la ciudad de Qom, que es realmente la base de la teología revolucionaria en Irán, y allí habló con tantos eruditos como pudo sobre lo que se necesitaría para eliminar la fatwa del líder contra las armas nucleares. Dijeron que podían eliminar varios componentes de la fatwa, pero cada uno de ellos mencionaba dos elementos que, según su comprensión de la teología chií y el significado de la justicia social, nunca podrían eliminarse. Así que esa es la situación en la que se encuentran. Quiero pasar un poco a la política interna.
obviously with what's happening, all the chaos that we're seeing, we're starting. Obviamente, con lo que está ocurriendo, todo el caos que estamos viendo, empezamos a ver algunas grietas en este caos que se está creando. ¿Dónde ves oportunidades para que esto tome un rumbo diferente? Quiero decir, ¿qué posibilidades hay? Sé que hoy hay un gran artículo en The New York Times sobre Marjorie Taylor Greene, distanciándose del MAGA y realmente hablando abiertamente sobre muchas cosas. Y nunca pensé que retuitearía nada de Marjorie Taylor Greene, pero Les Smallgross. Me resulta muy interesante que ella haya sido una voz muy fuerte, hablando no solo en contra del apoyo incondicional a Israel, sino también sobre todas las demás cosas que están ocurriendo aquí en Estados Unidos y que no parecen realmente beneficiar al pueblo estadounidense. Así que la subestimé. Pero ¿dónde ves que se están produciendo grietas, oportunidades para el movimiento por la paz y otras personas? Y odio usar la palabra paz. Estoy empezando a usar la palabra liberación, porque creo que es mucho más acertada que paz. ¿Dónde ves las oportunidades para la liberación de todo esto que estamos atravesando? Bueno, cuando nació mi hijo, lo primero que le dije fue, bienvenido al territorio ocupado por sionistas. Pobre chaval. No podían sin eigenlijk gopasefina. Solde caregs, frenda. Anya, algo que añadir a dis. Anya, do you have anything to do with that? Era una broma, pero está bien que The New York Times por fin se haya dado cuenta de lo que está pasando. Es bastante interesante. ¿La invitarías aquí para una sesión de preguntas y respuestas? Sí, absolutamente. Sería muy interesante. Por supuesto. Sí, creo que bueno, esas... ¿Quién pensaría que no debería hacerlo? Who would think that I shouldn't? Nadie. ¿Quién cree que debería? Quiero decir, podrías hacerle preguntas difíciles. Una persona dijo que no debería hacerlo. ¿Puedes comentar al respecto? Buen punto, sí. Bueno, creo que se puede entablar un diálogo. Y luego hay algunos temas con la derecha en los que simplemente tengo que, no es que esté de acuerdo en discrepar, pero simplemente no voy a entrar en ese debate con ellos. Y realmente tengo la sensación, especialmente desde el despido de Tucker Carlson, de que he escuchado a mucha gente de la derecha con la que nunca pensé que hablaría, y a personas de los medios de comunicación de las que no era muy consciente, gente tipo lobista, quieren hablar conmigo y están muy motivados por el tema de Israel. Y no estoy diciendo que Israel haya hecho que despidieran a Tucker Carlson y Netanyahu lo ha negado 2 veces, pero están hartos de ser controlados por un país extranjero. Y en todas sus organizaciones mediáticas, en el Congreso, en Capitol Hill, donde quiera que van, sienten que hay alguien vigilándoles por encima del hombro, diciéndoles lo que pueden y no pueden decir. Y tampoco les gustan las guerras. Puede que tampoco les gusten los mexicanos y venezolanos, pero tampoco les gustan las guerras. Es simplemente algo que odian. Están hartos de ello. Puede que tengan diferentes razones y motivaciones. Y a través del diálogo que he estado manteniendo, algunos de ellos también han aprendido algunas cosas de mí. Así que donde veo las grietas, Andy, es entre el pueblo estadounidense y nuestra élite gobernante. Quiero decir, los demócratas no nos van a permitir tener ninguna democracia en este tema del genocidio en Gaza. El Partido Demócrata se ha derrumbado completamente en la cuestión de Israel-Palestina. Todas las encuestas que vemos ahora, Pew, YouGov, Gallup, muestran que menos del 10% de los votantes demócratas apoyan a Israel sobre Palestina, y la mayoría de los menores de 40 apoyan a Palestina sobre Israel. Y eso simplemente va a seguir en esa dirección. Así que la última base de apoyo que le queda a Netanyahu en Estados Unidos está dentro de MAGA. Y fuera de ese mundo de boomers de Fox, tampoco es estable.
también se está desmoronando. Y la mayoría de los republicanos menores de 35 años ya no apoyan a Israel. Así que la información que he estado recopilando sobre la muerte de Charlie Kirk creo que ha sido una ventana a lo que está ocurriendo. Mientras que algunas personas lo han interpretado como una prueba de que Israel lo mató, yo solo intentaba mostrar el tipo de presión que tuvo el principal, más preparado y básicamente comprado activista juvenil conservador en las últimas semanas de su vida, cuando estaba dejando de ser un sionista cristiano. Y cada día había reuniones por Zoom que tenía que mantener con personas cercanas a Netanyahu en Estados Unidos, multimillonarios extremadamente poderosos como Bill Ackman, que logró que destituyeran al presidente de Harvard. Y existía un miedo ahí. Oh, él destituyó al presidente de Harvard. ¿Me va a destituir a mí también? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo equilibro a mi propia base conservadora, que está harta de Israel, que piensa que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad, que todos odian a Netanyahu, y a los multimillonarios que han financiado mi carrera, que están en estas llamadas de Zoom conmigo? Y no pudo hacerlo. Y luego lo matan, así que nunca sabremos hacia dónde iba a ir todo esto. Y nos han presentado a su reemplazo, que es el hijo de un donante republicano cuyo nombre es Bryland Holyhand. ¿Es así como se llama? Bryland Holyhand, is that his name? Actually, his real name is Bryland Hansen. En realidad, su nombre verdadero es Bryland Hansen, pero se cambió el apellido para que sonara más a Hollywood. Y está viajando en un jet privado, yendo de campus en campus. Tiene 18 años. Es pro-Israel. Lleva una camiseta de golf de la PGA. Está siendo totalmente rechazado por ese movimiento. Es objeto de burla absoluta. En la derecha ya están hartos de eso. Y Netanyahu, ¿qué está haciendo? Está pagando a todos los influencers MAGA que puede, incluidos los más despreciables, viles y racistas, como este chico Cam Higbee, que fue a una universidad históricamente negra en Tennessee, y fue expulsado porque les pidió básicamente que debatieran sobre su propia humanidad como personas negras. Y fue una provocación clara. Él estuvo en la reunión con Netanyahu fuera de la ONU, la reunión de los influencers, donde Netanyahu dijo, tenemos que comprar TikTok. Todos esos jóvenes en esa reunión están literalmente siendo pagados por Israel. Los están enviando a la frontera de Gaza para negar la existencia de hambruna. Eso es todo lo que les queda. Así que, realmente nos estamos acercando a un punto en el que podemos exigir legislación concreta, acciones concretas de nuestros representantes y causar verdaderos problemas en unas elecciones nacionales en el DNC o en cualquier otro lugar. Vamos a empezar a ver lo mismo en el RNC que veíamos en las giras de Charlie Kirk, cuando era asediado por jóvenes conservadores Groyper que le preguntaban sobre el USS Liberty y él no sabía qué responder. Así que está ocurriendo una auténtica revolución. Una revolución está sucediendo a nivel global. El principal censor de la ADL, el supervisor central de la ADL, Jonathan Greenblatt, declaró la semana pasada, en un discurso en Israel, que 2.200 millones de personas en todo el mundo son antisemitas. Dijo, la mitad del mundo nos odia. Pero su idea de antisemitismo es cualquiera que se oponga a que bombardeen a niños mientras duermen. Lo que está diciendo es, en realidad, una realidad. Y lo que estamos viendo con la flotilla Samud, es otra señal, una señal muy tardía, que ya hacía falta, de un cambio, donde España e Italia han enviado, al parecer, escoltas navales para protegerlos. Cuando fueron atacados, Greta Thunberg estaba siendo bombardeada por Israel. Greta Thunberg was being bombed by Israel. Jefe, al igual que la terrorista internacional Greta Thunberg, estaba siendo atacada por drones israelíes, y ahora un barco naval italiano y un barco naval griego también están en el mar cerca de ellos. ¿Por qué envió Giorgia Meloni un barco naval? Bueno, no lo hizo. Los sindicatos italianos iban a bloquear todas las autopistas y evitar que hubiera comida en los supermercados a menos que lo hicieran. Así que algo está ocurriendo ahí fuera. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto en las elecciones de mitad de mandato,
Y en las próximas elecciones presidenciales, veremos que nuestros líderes son completamente hostiles a nuestras demandas y vamos a tener más poder que nunca. Así que esa es la grieta. Es una grieta bipartidista. Ahora es una grieta entre el pueblo y el 1%. Muy bien. De acuerdo. Vamos a abrir el turno de palabra. Vamos a abrirlo. Sí, creo que tenemos un... Sí. ¿Puedes llevar el micrófono allí? Creo que tenemos un micrófono inalámbrico que podemos pasar, si no te importa. Tengo justo aquí. Oh, ella lo tiene, Madison. Gracias. Alguien por allí. ¿Puede levantar la mano de nuevo? Justo ahí. Ah, justo aquí. Congratulations on your new son. Thank you, Mark. Enhorabuena por tu nuevo hijo. Gracias, Mark. Quería preguntarte, ¿no dijiste nada sobre la reunión que tuvo lugar entre Trump y los líderes de la región del Golfo en la ONU? Estaba intentando averiguar. Erdogan también estuvo allí, ¿verdad? Así que estaba intentando entender. En un momento hablaste de este nuevo acuerdo militar con Pakistán y Doha. ¿Hacia dónde crees que va eso? ¿Y realmente estos líderes van a escuchar a Trump o simplemente están haciendo lo que no sé qué piensan que puede salir de reuniones como esa? Queremos usar el tiempo hacerlo más rápido. Podemos tomar un par más. Justo allí atrás. ¿Quieres ir aquí primero, ya que estás cerca? Luego iremos a otra región. He visto que Tucker Carlson, de todas las personas, entrevistó a Jeffrey Sachs hace un tiempo y se mostró a favor de los manifestantes en Columbia y en otras universidades. Quiero decir, me quedé boquiabierto con eso. Si también pudieras hablar un poco, mencionaste a Marjorie Taylor Greene. Si pudieras hablar sobre la postura de Jeffrey Sachs. Quiero decir, lo siento, Tucker Carlson. Tucker Carlson. Definitivamente ha habido un cambio. Mencionaste todas las encuestas que estamos viendo y las fisuras, y cómo la gente ahora puede decir cosas que hace un año ni siquiera se podían decir. Más personas están usando la palabra genocidio. ¿Crees que para el candidato demócrata en la carrera presidencial van a tener que romper completamente con la postura del liderazgo actual? Al mismo tiempo, pensé que Kamala lo haría en las últimas elecciones, porque todas las encuestas lo indicaban. Y casi parecía que prefería perder antes que criticar a Israel o llamarlo genocidio. Así que quería saber qué opinas. Si el candidato demócrata en 2028 podrá cambiar y ser más pro-Palestina. Intentaré abordar esos puntos rápidamente. Quiero decir, con el ataque de Israel a Qatar, los estados del Golfo, con la posible excepción de los Emiratos Árabes Unidos, sienten que nadie está a salvo y que nadie puede protegerlos y que cualquier cosa puede suceder. Así que, al reunirse con Trump y también Turquía, vemos que Israel amenaza cada vez más a Turquía. Israel atacó una base turca que Turquía estaba construyendo dentro de Siria hace un par de semanas, cerca de Palmira. Han ido amenazando. Los ataques de Israel a Siria, como cuando bombardean un sitio, son un mensaje para Turquía. Si se están reuniendo con Trump, en gran parte es para conseguir que Trump haga que Israel los deje en paz. Y no creo que tengan mucha confianza en que él pueda hacer eso cuando, como ha estado diciendo Tucker Carlson, Netanyahu, según las fuentes que él tiene, que son mucho mejores que las mías. Quiero decir, recordemos que él se ha reunido con Netanyahu varias veces. Se reunió con su hijo hace unos años. Yo no tengo ese tipo de acceso. Él dijo que, según sus fuentes, Netanyahu anda por la región presumiendo de que controla a Trump, algo que Netanyahu ya ha dicho antes sobre Estados Unidos. Así que hay mucha tensión. Y Trump, todos lo consideran impredecible. ¿Qué hará Qatar para contrarrestar esto? ¿Qué saldrá de esta cumbre árabe que Qatar acaba de organizar?
son los maestros en organizar cumbres y conferencias y no pasa nada. That in conferences and nothing happens, they're like Palestinians mock them. The one thing I would always hear. Los palestinos se burlan de ellos. Algo que siempre escuchaba cuando iba a Gaza, las 2 veces que estuve allí, era que siempre decían, ¿dónde están los árabes? Esperamos que los israelíes nos ataquen, pero los árabes son los peores. Y el siguiente en la lista es Egipto, porque Egipto no abrirá el paso de Rafah, que es lo que Israel necesita para la solución final. Y creo que existe la posibilidad de otro conflicto sobre el Sinaí, como vimos en 1967, donde Israel intentará de hecho controlar el Sinaí hasta el Nilo para crear ese espacio para los palestinos de Gaza que han sido limpiados étnicamente, a quienes pretenden judaizar, según sus propias palabras. On Tucker Carlson, and I think Entonces, sobre Tucker Carlson, y creo que hay más en tu pregunta que debería responder, pero sobre Tucker Carlson, creo que siempre se ha hablado de él como alguien fuera de control, que Netanyahu en particular está alterado, pero ha encontrado su voz porque hay una oportunidad ahí. Y hay una nueva oportunidad en los medios independientes, especialmente ahora que ya no está en Fox News. Pero creo que mucha gente de la izquierda no veía a Tucker en sus últimos 2 años en Fox News, donde había muchas cosas sobre temas sociales con las que todos ustedes no estarían de acuerdo. Pero los primeros 15 minutos siempre eran sobre la maquinaria de guerra. Y él simplemente destrozaba a los neoconservadores, destrozaba la maquinaria de guerra. Fue el contenido más antibélico en cualquier cadena corporativa. ¿Y quién empezó a presionar para que lo expulsaran? Volodymyr Zelensky, en una reunión con la familia Murdoch. Así que Tucker siempre ha tenido esa vena antibélica, y no ha sido comprado por los israelíes como tantos otros personajes. Así que ahora simplemente lo dice abiertamente. Matt Gaetz acaba de invitarme a su programa en One American News y me dejó desahogarme por completo. Alex Jones, quiero decir, pienses lo que pienses de él, está cerca de Trump. Es ese tipo del nicho MAGA. Y normalmente era pro-israelí. Es como, ¿cómo no vas a tener una conspiración sobre Israel? Es gracioso. Me invitó y yo pensé, voy a hablarle a esta audiencia. No voy a rechazar esta plataforma. Me permitió decir lo que quisiera sobre Netanyahu controlando a Trump y cometiendo genocidio. Y luego está Candace Owens, a quien Sheldon Adelson llevó en un jet privado junto a Charlie Kirk para inaugurar la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Ella y Tucker Carlson son ahora las mayores amenazas mediáticas para Netanyahu. Y realmente, habrá más de esto en los próximos meses y años. Creo que veremos a más voces conservadoras importantes uniéndose a su lado. Y en 2028, Ro Khanna quiere ser el candidato que pueda venir a nosotros y conseguir que le donemos pequeñas o grandes cantidades. Quiere, de alguna manera, seguir los pasos de Bernie, pero con un mensaje más contundente sobre Palestina. Él está compitiendo por ese puesto. Y bueno, ningún político es sincero, pero la pregunta es, ¿está yendo lo suficientemente lejos? Es alguien que ha recibido financiación de Andreessen Horowitz y de la industria tecnológica. No siempre ha apoyado mucho a Palestina. Simplemente está reconociendo hacia dónde sopla el viento. Y no veo a ningún otro candidato allí. Básicamente tienen a un grupo de tipos judíos sionistas presentándose a presidente contra Ro Khanna, J.B. Pritzker, cuya familia era propietaria de un hotel en territorio ocupado en Jerusalén, y Josh Shapiro, que fue al colegio con Jake Tapper en una escuela judía. ¿Quién más? Rahm Emanuel, que perdió un dedo en un accidente de cocina en Israel. En realidad no estaba luchando. Lo has oído aquí primero. Es cierto. You heard it here first. It's true. Quiero decir, él dice algo como, estaba luchando contra los árabes terroristas, pero no, era en un... Y su hermano, Ari Emanuel, es un importante operador sionista que controla a muchísima gente, incluyendo a Dana White de la UFC. Quiero decir, estas son personas que van a ser rechazadas de manera rotunda por la base y van a intentar movilizarte de cualquier forma posible y evitar este tema. Kamala Harris también ha publicado unas memorias que parecen bastante interesantes.
De hecho, quiero leerlas porque parecen algo picantes. La mayor parte consiste en criticar a los Biden y culparles de su situación. Y en un momento, en un extracto que leí, les critica por no hablar lo suficiente sobre el sufrimiento de los palestinos. Y dijo, ¿hay alguna manera de que podamos hacer eso más? Y Biden solo pudo decir, soy sionista, hablando sobre reuniones privadas con él. Pero quiero decir, recordad lo que vimos con Kamala. Ella decía, sentimos el dolor de los palestinos que violaron a todos el 7 de octubre. Eso es lo que repetía una y otra vez. Fue horrible en ese tema. Fue horrible. Y su carrera ha sido patrocinada por la industria tecnológica y el lobby israelí. Así que el hecho de que diga eso en su libro sugiere que incluso podría intentar presentarse de nuevo. Y eso te dice dónde están. Van a darte toda la retórica que puedan. Apuesto a que incluso dejarán que un palestino hable en la Convención Nacional Demócrata esta vez. Pero todos serán gestos performativos. Y tenemos que conseguir algo concreto o marcharnos. Hay dos reuniones que han tenido lugar sobre las que quiero preguntarte. Una es que Hakebi está en Egipto, reuniéndose con Sisi. ¿Cuál es el significado de eso? Al parecer es algo que nunca había ocurrido antes, o algo así. ¿Puedes hablar un poco sobre lo que crees que está pasando allí? Es para hacer arreglos para el desplazamiento de los palestinos. Es de eso de lo que se trata. Tiene que ser así. Y mira la situación en la que está Egipto. Se enfrentan a una crisis de divisas, su población está explotando y realmente no tienen capacidad para cuidar de la población porque su presupuesto se está reduciendo. Tienen una crisis de infraestructuras. Yo diría que cerca del 50% de su economía está controlada por el ejército, y el ejército se financia a través de la ayuda estadounidense, mediante los acuerdos de Camp David. Así que, básicamente Estados Unidos tiene su economía bajo control, y están obligados a exportar gas y proporcionar materias primas a Israel a través de Camp David, algo que la población egipcia detesta. Eso demuestra el nivel de represión que Sisi tiene que imponer sobre esa población. Y ahora existe la posibilidad de que lleguen palestinos, lo que muchos egipcios de clase media y alta considerarían inundar el país con un elemento problemático que no les gusta. Entonces, ¿cómo va a mover Hakebi a esa persona? Lo que he visto de la diplomacia de Trump es que te impondrá aranceles a más no poder si no haces lo que él quiere, y atacará tu economía de una manera más agresiva que las administraciones anteriores con sanciones. Y supongo que está siendo amenazado, pero también se le están prometiendo nuevos paquetes de ayuda de Estados Unidos. Es decir, solo hay que ver cómo trató Trump a América Latina. Bukele, Milei, Javier Milei, el libertario de la motosierra, acaba de recibir un préstamo de emergencia de $20,000 millones de Estados Unidos porque el peso se desplomó. Quiero decir, ¡qué fraude! Pero así es como Trump trata a su aliado allí, mientras que Trump básicamente está bombardeando barcos pesqueros en Venezuela, porque Maduro no hace lo que él quiere. Así que esa es la elección a la que se enfrenta Sisi. ¿Y qué quieren que haga? Creo que esa es una gran pregunta. Quieren que acoja a los palestinos y facilite la solución final. Y Sisi ha dicho que eso es una línea roja. Y el ejército egipcio, quiero decir, es el último buen y sólido ejército árabe en pie que realmente podría causar algún daño a Israel. Así que creo que la tensión está latente. La otra reunión que creo que es importante mencionar, aunque no estoy seguro de que se esté hablando lo suficiente de ella, es a nivel nacional, la de Trump, con todos los generales. Ha convocado a todos los altos mandos de todo el mundo para asistir a esta reunión de emergencia, y Trump también se va a reunir con ellos. ¿Qué crees que significa eso? Suena como que, si estuviera en Irak, diría que están listos para un golpe militar en el país, lo cual no es, quiero decir, ya está ocurriendo en algunos lugares aquí y allá. ¿Qué crees que está pasando ahí?
Yeah, I mean, it's the military, it's 200 members of the military. Sí, quiero decir, es el ejército. Son 200 miembros de la cúpula militar, ¿no? Yo estaría rezando antes de ir allí. Podría ser la noche de los cuchillos largos. Podrían pedirles que juren lealtad. Podrían señalar a varios por deslealtad y despojarlos de sus cargos. Podrían anunciar la ley marcial en Estados Unidos, o podría ser simplemente una reunión performativa en la que no ocurra nada, algo simbólico, donde intentan ponerles en aviso a todos. Y desde luego, es un riesgo de seguridad sin precedentes reunir a toda la cúpula militar en un solo lugar donde podrían ser eliminados fácilmente. Y para el público estadounidense, el hecho de que no sepamos lo que ocurre allí es un ejemplo perfecto de la falta de democracia y de transparencia a la que nos enfrentamos. Y creo que todo el mundo en esta ciudad está un poco nervioso. La parte que más me preocupa es el hecho de que está ocurriendo en torno al posible cierre, que quién sabe lo que eso podría provocar si realmente sucede, y todos, como él promete, son despedidos. Debería ser un momento interesante. Podemos responder a más preguntas, pero tengo más que decir sobre esto. Allí en el Central o Cobbing. Gracias por hacerme la primera pregunta. Entonces, ¿cree que las implicaciones de esta reunión son más nacionales que internacionales, considerando a los altos mandos? Yo también lo creo, por todo lo demás. El objetivo general es llevar la guerra al interior del país, centrarse en expandir IS, desplegar al ejército y fuerzas federales en ciudades estadounidenses contra, entre comillas, Antifa. Y esto respalda la estrategia política de Stephen Miller de mantener a Estados Unidos en un estado de emergencia perpetuo, conmocionando a la opinión pública y polarizándola para avanzar una agenda que solo apoya a una minoría muy ferviente. La otra cuestión es sobre la disuasión nuclear. Quiero decir, no lo sé, hace unas semanas, Arabia Saudí firmó este acuerdo con Pakistán, diciendo que, ya sabes, si me atacan. Así que el acuerdo entre Pakistán y Arabia Saudí es que si un país es atacado, el otro responderá. Y Pakistán es una potencia nuclear. Entonces, ¿tiene Irán un acuerdo similar con Pakistán y serviría eso al mundo como elemento disuasorio en lugar de que Irán tenga sus propias armas nucleares? Muy rápidamente, Irán no tiene un acuerdo de ese tipo con Pakistán. El primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, emitió declaraciones muy contundentes de apoyo a Irán durante su guerra de 12 días y ofreció ayuda, pero Irán la rechazó. Irán es un país único en el sentido de que realmente prioriza su independencia en todos los aspectos. No tiene deuda con el FMI. Sus misiles balísticos se desarrollaron completamente de forma nacional y dependen totalmente de tecnología propia. Sus satélites que ha enviado al espacio son completamente nacionales. Todo lo que hacen, su programa nuclear, extraen su propio uranio. Así que se enorgullecen de poder defenderse de forma independiente y no han recurrido a posibles aliados. Y no sé qué podría haber hecho realmente Pakistán en ese caso, pero desde luego no existe ningún pacto nuclear. Creo que donde realmente se centran, Irán, es en la infraestructura, el comercio y la restauración de su moneda. Y si China les ayudara con sus defensas aéreas, creo que sin duda lo acogerían con agrado. Israel y Estados Unidos están presionando mucho a China para que no les proporcione algunas de las defensas aéreas que vimos en el breve conflicto entre India y Pakistán, que causaron daños reales a los aviones suministrados por Estados Unidos y desplegados por India en los primeros días de los combates. Lo tengo aquí. Una cosa que se filtró sobre la reunión con Hegseth fue que solo quiere hablar con ellos sobre el ethos del guerrero. En otras palabras, eso es coherente con este pisoteo de las libertades civiles. Ya sabes, desmontaron la vigilia nuclear frente a la Casa Blanca prácticamente sin previo aviso, y tiene que haber una respuesta ante eso.
Así que es bastante coherente con el enfoque de Trump. Pero también quería preguntarte sobre el compromiso con AIPAC. Algunos de nosotros nos reunimos recientemente con la senadora Angela Alsobrooks en Maryland y le dijimos, recibes $457,000 al año de AIPAC. ¿Eso afecta tu voto? Y ella respondió, no, puedo decir que no a mis amigos, ya sabes. Y votó en la JRD como queríamos. Pero, ¿qué opinas sobre intentar aflojar el control de AIPAC? Bueno, también tienes razón sobre Hexeth y el ethos guerrero. De eso trataba realmente el desfile militar que presenciamos en Washington, aunque dijeron que solo era para conmemorar el 250 aniversario del ejército. También se trataba de normalizar la presencia de tanques y tropas en nuestras calles, algo que llevan tiempo intentando hacer, y esa es la agenda a largo plazo de ETH. Normalizar la policía secreta, agentes secretos enmascarados en nuestras calles. Estaba viendo al equipo de fútbol de Washington y durante los anuncios publicitarios había ofertas de ICE con bonificaciones de firma de $50,000. Quiero decir, no van a desaparecer. Así que están intentando fomentar una mentalidad más pro-Trump, de derechas y más politizada dentro de las filas del ejército, hasta llegar a quienes se alistan. Mientras que tradicionalmente en el ejército te decían que ni siquiera votaras. Sobre AIPAC, quiero decir, deberíamos simplemente exigir que AIPAC se registre como agente extranjero. Suenas como Marjorie Taylor Greene. Sí, exactamente. Así que necesitamos un caucus FARA con la izquierda y la derecha, reuniéndolos. Necesitamos organizar eventos en el National Press Club, exigiendo que Ro Khanna se siente en el mismo panel que Thomas Massie en el caucus FARA. Y eso es lo que debemos hacer con AIPAC. Y leed la investigación de Grant Smith sobre AIPAC. Realmente ilustra cómo fueron creados por Israel, por el gobierno israelí, no son una organización nacional. ¿Cuántas personas quieren hacer preguntas en general? Así que tenemos, vaya, muchas. ¿Te parece bien? Sí, todavía tenemos tiempo. Muchas gracias por la charla. Volviendo a AIPAC, una de las cosas que quería aclarar es sobre otros lobbies pro-Israel. Creo que mucha gente promete no aceptar dinero de AIPAC, pero sabemos, con el historial de engaños que ha mostrado el gobierno israelí, el gobierno sionista, que existen otras formas de entregar dinero por debajo de la mesa o a través de otros lobbies. Así que con las elecciones de mitad de mandato acercándose, ¿cómo podemos establecer una forma uniforme para que los candidatos se comprometan a no aceptar de ninguna manera ningún tipo de compromiso o relación con intereses sionistas? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, soy irano-estadounidense, pero más que eso, soy activista por los derechos humanos y antiguerra. Creo que la única manera de avanzar para nosotros es que los iraníes y los árabes se unan. Y eso incluye a todos. Y nosotros debemos lograr eso para todos. Porque creo que eso será en beneficio de todo el mundo. Si puedes responder a eso, Max, sería bastante sorprendente. Haz una pregunta judía. Estoy conteniendo la respiración. Estoy conteniendo la respiración. Sí. Bueno, creo que si estás tratando con miembros del Congreso, es simplemente AIPAC. Rechazan los viajes, rechazan el dinero. Y tiene que haber fuentes alternativas de financiación. Todos reciben estos viajes cuando son recién llegados. Y todos los aceptan porque ni siquiera saben realmente de qué se trata. ¿Y por qué aceptan dinero de AIPAC en primer lugar? Porque a menudo no conocen a gente adinerada, o eran pequeños empresarios en distritos del centro de Estados Unidos, o ya sabes, distritos urbanos manipulados donde simplemente... Y de repente aparece alguien con un maletín y dice, vamos a darte un montón de dinero. Y todo lo que tienes que hacer es aceptar este viaje gratis a Tierra Santa. Y cuando te pidamos que hagas algo sobre este tema específico, simplemente votas con nosotros. ¿Por qué no? Y muchos de los republicanos tienen esta mentalidad de sionismo cristiano,
Pero los demócratas están empezando a darse cuenta de que no pueden seguir así, y sus propios hijos les están presionando abiertamente en contra. Hubo un senador estatal de Nuevo México que fue a ese viaje, y su propia hija lo acusó en un video viral de vender su alma a Satanás. Así que eso es estupendo de ver. Creo que necesitamos reclutar a los hijos. Pero en realidad, hay otros aspectos del lobby israelí que están más presentes en la cultura. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel ha creado varias ONG. Una se llama Concert, y pagan a figuras mediáticas e influencers. Una de las personas que consiguieron es Van Jones. Ahora es como un canal de influencia extranjera israelí, un antiguo líder de una facción radical maoísta de combate callejero en el área de la Bahía, inspirado por los revolucionarios de Guinea-Bissau. Solíamos invitarlo aquí. Solía hablar aquí. Sí, juro que lo hizo. Cuando empezamos. Y vaya, qué vendido. Qué vergüenza. En fin. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Deberíamos avergonzar a estas personas. Lo único que tenemos ahí es la vergüenza. Pero con el Congreso, en lo que debemos centrarnos es en AIPAC. Muy bien, vamos a tomar 3 o 4 preguntas más, porque si no vamos a estar aquí mucho tiempo. ¿Quieres ir pasando, por favor? Y simplemente... Vale, haré 1, 2, 3. Gracias, Madison. Gris Max, Pretzargay. Das waren die Arbeitsüders tus ideas. Acércate el micrófono a la boca, por favor. Okay, here we go. Let me stand. Vale, allá vamos. Déjame ponerme de pie. ¿Hay algún partido político o políticos a los que puedas señalar y decir, esos son los buenos, con los que más o menos simpatices? Especialmente porque todo siempre es complicado y negativo. Pero luego, cuando se trata de la guerra, parece que ambos bandos tienen lo peor de cada uno. Y otra pregunta. Estoy siguiendo la acusación contra James Comey. Me pregunto si Israel o Netanyahu influyen en esa dinámica de poder. En respecto. ¿Qué dinámica de poder? Perdona. Y toda la acusación que está cayendo sobre James Comey por parte del Departamento de Justicia, y como quizá haya alguna influencia involucrada en eso. No sé si hay alguna relación o conexión. No lo sé. Es solo algo sobre lo que me pregunto. No entendí de qué estabas hablando. El Departamento de Justicia. Ah, James Comey. Ya veo, ya veo. Comey y John Bolton podrían caer pronto. ¿Quién más? John Brennan, Clapper, Brennan. Es como atrapar a Capone por evasión de impuestos. Correcto. Soy de Fredericksburg, Virginia. Mi novia y yo tenemos un negocio allí y tratamos de facilitar oportunidades para que la gente se involucre en el activismo. Creo que uno de los temas principales de los que estamos hablando en esta sala ahora mismo es, obviamente, el despertar ante la relación realmente inapropiada que tenemos con Israel y la influencia que ejercen para eludir la representación que todos los estadounidenses merecen. Pero una de las cosas con las que realmente he estado luchando es intentar que otras personas se sumen, porque para poder hacer frente a eso necesitamos tener un movimiento real tan grande como sea posible. Y bueno, Fredericksburg es una ciudad extremadamente liberal, ¿vale? Y hay mucho dinero demócrata antiguo allí. Y cuando intentas tener estas conversaciones con ellos y hablas sobre la influencia de Israel, tienden a quedarse atascados en, bueno, no queremos caer en el tópico de que los judíos controlan todo. Y es como, obviamente, esa no es la conversación. Pero realmente me interesaría saber tu opinión sobre cómo las personas que intentan poner en marcha este movimiento se topan con ese muro cuando la gente empieza a sentirse incómoda, cuando intentas hablar realmente de lo que está ocurriendo delante de nosotros. ¿Cómo podemos encontrar formas efectivas de evitar el tópico y centrarnos en los hechos de lo que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos? ¿Queremos tomar más preguntas? Sí, vamos a tomar un par más y luego nos iremos.
Gracias. Pues en realidad soy de Qatar y apoyo lo que has dicho. Somos expertos en organizar cumbres y emitir declaraciones de condena. ¿En serio eres ciudadano catarí? ¿Soy de Qatar? Sí, soy catarí. Vaya, sí. Así que respaldo lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo. Así que mi pregunta es, hemos estado observando las revoluciones que ocurren en todo el mundo, ya sea en Palestina, aquí, o también en lugares como Nepal e Indonesia, con personas derrocando la estructura de poder. En Nepal, creo que incluso eligieron a un primer ministro a través de Discord, o creo que fue Discord, sí. Así que cuando veo todos estos movimientos en el mundo, me pregunto, ¿qué falta en Estados Unidos en los movimientos más revolucionarios o antiguerra que haría que los políticos no pudieran dormir por la noche? Porque en mi opinión, no creo que les importe en absoluto. Aunque sí perciben la amenaza, saben que existe. A la vez, no es suficiente para que tomen medidas reales como decir, vale, embargo de armas, o vamos a hacer que nuestro apoyo sea más condicionado, u otros pasos concretos que sus electores quieren ver. Entonces, ¿qué es exactamente lo que le falta al movimiento? No digo que tengan que ser más violentos, quizás sí, no estoy seguro, pero al mismo tiempo, ¿qué crees que falta para que los políticos tomen más medidas al respecto? ¿Quieres encargar de just estas? Sí, vas a tener que ayudarme. Sobre lo que falta en Estados Unidos que no la de Comey y los tópicos. Ah, vale. Sobre los tópicos. Encontrarse con tópicos antisemitas. Entonces hicimos 3. Sí, hicimos 3. Entonces, la cuestión de Comey, los tópicos y lo que falta en Estados Unidos. Hagámoslo aquí mismo. Vamos a coger esa también. No importa. Lo siento, Madison. Haciendo que trabajes aquí. Gracias, Max. Soy la segunda persona irano-estadounidense aquí. También habló con Chi Esparcis. De hecho, pregunté abiertamente sobre la disuasión nuclear. En fin, respecto a los saudíes, el pacto nuclear entre Arabia Saudí y Pakistán, me temo que está más dirigido a Irán y Yemen, porque sabemos que los saudíes y los emiratos están colaborando con los israelíes entre bastidores y apoyando el genocidio en Palestina. Y los yemeníes han amenazado a los emiratos y a los saudíes varias veces, incluyendo las instalaciones petroleras de Aramco. Por supuesto, no van a ser atacados por Estados Unidos, así que los ataques vienen de Yemen. Y ya sabes, los saudíes envían tanto dinero al ejército pakistaní y proporcionan ayuda financiera y muchas otras cosas. ¿No crees que ese pacto trata de asegurar el petróleo y lo que pueda ocurrir en Arabia Saudí o en los Emiratos en el futuro a través del acuerdo nuclear con Pakistán? Sí. Pero ¿puedes hacer resumires? Claro, la pregunta sobre Comey. ¿Cuál era el último otra vez? ¿El que Asita acaba de mencionar? Sí. Bueno, todos esos países que tienen bases estadounidenses, incluido Qatar, están involucrados en una especie de chantaje de protección. Estados Unidos protegerá sus campos petrolíferos y protegerá a su monarquía contra su propia población y contra las fuerzas de resistencia en la región, y ellos permitirán que Estados Unidos esté allí, poniéndoles una diana en la espalda y explotándolos. Y eso se está desmoronando en torno a Yemen. Como vemos, Yemen en realidad derrotó a Estados Unidos. Ansar Allah en realidad derrotó a Estados Unidos en un enfrentamiento. Israel no tiene forma de romper su resistencia. Y lo que me dijo Mohammed al-Bukaiti, que es el portavoz de Ansar Allah, en una de nuestras 3 entrevistas, es que nuestra victoria expondrá el fraude de la relación entre los otros estados del Golfo y Estados Unidos, y dejará en evidencia que el chantaje de protección en realidad no los protege en absoluto.
porque Estados Unidos y su perro de ataque israelí irán a por ellos de todos modos. Israeli attack dog will come for them anyway. The United Arab Emirates is Los Emiratos Árabes Unidos están muy implicados, como has dicho, en el genocidio de Gaza. Recuerdo que bajo la administración Biden, en la última charla de Tony Blinken en el Atlantic Council, yo estaba fuera y todos esos tipos emiratíes salían de allí. Intenté preguntarles, ¿en qué estáis trabajando con él? ¿Qué estáis planeando? Y por supuesto, no quisieron hablar conmigo. Axios informó que Blinken estaba presentando un plan para el día después en Gaza, junto con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y quién estuvo haciendo lobby para los EAU todos estos años en nombre de JP Morgan? Fue Tony Blair. Los emiratíes han estado pagando al Instituto Tony Blair. Así que Tony Blair va a venir y trabajar con los emiratíes para básicamente ayudar a Israel a tomar el control allí. Y los emiratíes se enfrentan a posibles repercusiones por eso. Así que James Comey, no veo ninguna conexión entre nada de lo que hemos estado hablando y James Comey, salvo que Trump está siendo extremadamente vengativo y busca emprender una guerra legal contra quienes la emprendieron contra él. Está buscando venganza, guerra legal, en este caso a través del engaño de la trama rusa que supervisó James Comey. Y James Comey es una de las figuras más siniestras de la vida estadounidense. No siento ninguna simpatía por él. Me encantaría ver caer a John Brennan, junto con toda la CIA dispersada al viento en 1000 pedazos. Pero no va a caer por uno de los verdaderos crímenes que cometió. Por ejemplo, supervisando el programa de armar y equipar, que puso armas en manos de combatientes de ISIS y Al-Qaeda en Siria para cometer atrocidades. Tampoco John Bolton será juzgado por supervisar golpes de Estado e intentos de asesinato de los que presume abiertamente. Será juzgado por documentos clasificados. ¡Qué ciudad tan extraña! Y luego si Gavin Newsom llega al poder, o J.B. Pritzker, o quién sabe, entonces todos los como la gente de Trump va a estar en juicio. Tienes a Tom Homan, el zar de la frontera, que aceptó una bolsa de $50,000 en efectivo de un agente encubierto del FBI, y Trump dice que no hizo nada malo. Quiero decir, ninguno de ellos va a ser juzgado por ninguno de los crímenes reales, así que esto realmente demuestra lo absurdo y teatral que es el circo de Washington. Pero creo que parte de esto es la táctica de tierra quemada que Trump está adoptando aquí. Es una prueba más de que no planea irse en mucho tiempo. No, creo que está intentando establecer una especie de régimen. Sí, absolutamente. Y creo que va a ser... Me preocupa porque se ha vuelto completamente desquiciado con esta gente y sabe que si ellos toman el control, se volverán contra él. Así que no tiene intención de ceder esto a nadie más. Quiero decir, no me hay que frustrarse ahora mismo. Quiero decir, no creo que lleguemos a una situación en la que Trump simplemente se niegue a dejar el cargo y el ejército se despliegue y declaren la ley marcial si pierde unas elecciones. Pero lo intentarán. Y creo que presidentes anteriores también han robado elecciones en nuestra vida. Creo que él intentará robar las elecciones. Y la manipulación de distritos electorales es básicamente un intento de robar las elecciones de mitad de mandato de muchas maneras. Legitimar el robo. Legitimar el robo. Y así van a intentar hacerlo de la manera correcta, a la americana. Pero lo están haciendo de forma tan descarada. Pero Trump se enfrentó a una guerra legal en su primer mandato, que en mi opinión se basaba en premisas falsas. Lo denunciamos en The Gray Zone y fuimos atacados por muchísima gente de la izquierda. Recuerdo que The Young Turks venían a por nosotros. Era como un ataque turco cada día, porque cuestionábamos el Russiagate y decíamos que estaba preparando el terreno para una guerra con Rusia. Y ahora Trump está cobrando su venganza. Y creo que solo vamos a ver estos ciclos de venganza hasta que cualquier fantasía de democracia que tuviéramos quede completamente reducida a una lucha de poder maquiavélica.
Sobre la cuestión de la revolución y Nepal, no sé qué pensar de Nepal. Y no es necesariamente inspirador que un grupo de jóvenes se haya visto impulsado a un frenesí revolucionario por las redes sociales. Porque eso es lo que ocurrió en Ucrania en 2014. Eso es lo que pasó durante las revoluciones de colores. La primavera árabe no terminó precisamente bien. En realidad, lo veo en parte como una operación de influencia catarí con apoyo de la CIA, que acabó con regímenes aún más duros en el poder y otros más débiles. Así que, y lo que vi ocurrir aquí a partir de 2020 no fue precisamente revolucionario. Apoyé el mensaje de Black Lives Matter al principio simplemente porque, al crecer en DC, odiaba a la policía. Simplemente nos maltrataban cada vez que salíamos. O si llevaba una persona negra en mi coche, simplemente me acosaban. Fue horrible. Nunca me sentí, y por eso pienso que necesitamos una reforma. Cada año en el instituto aquí en DC, había un día contra la brutalidad policial, y muchos de nosotros íbamos vestidos de negro, y siempre era un martes. Y eso era lo que yo quería que significara. Pero luego se convirtió en erradicar algo muy abstracto, con montones de dinero, llegando de las mismas fundaciones que financian esas revoluciones de colores. Esas revoluciones de colores neoliberales, anticomunistas, antichinas, antirrusas en el extranjero. Soros, la Fundación Ford, millones y millones de dólares, y luego pagaron a todos los líderes para que volvieran a casa y se convirtieran en activistas comunitarios, para transformarlos en el próximo Obama. Y vi cómo se instalaba un nihilismo total hacia el final, donde había gente simplemente quemando cubos de basura en la calle. Al final, ni siquiera sabía por qué estaban luchando. Y realmente sentí que algo esperanzador o positivo había sido completamente cooptado y llevado en una dirección oscura después de que dejó de ser útil para los demócratas. Porque recuerda, BLM, intentaron convertirlo simplemente en algo anti-Trump. Y luego, ya sabes, en el lado de Trump, básicamente era como las bandas de Nueva York. Por ejemplo, tenías a Antifa luchando por los demócratas, y los Proud Boys eran básicamente el ala callejera republicana. Y simplemente salían y tenían estas peleas al estilo de los Sharks y los Jets. Para mí, todo eso resultaba tan desesperanzador, y realmente no quiero volver a un escenario así. Pero es hacia ahí donde las fuerzas del Estado de seguridad nos están llevando ahora. Por eso deberíamos aprender sobre los años de plomo en Italia. La estrategia de tensión que se desplegó en Italia por parte de la OTAN, la CIA y los servicios de seguridad italianos para polarizar a la población mediante actos de terrorismo. A menudo operaciones de falsa bandera, como el atentado en la cafetería de Milán en 1969, y el asesinato del primer ministro Aldo Moro tras ser secuestrado por las Brigadas Rojas, que en realidad estaban siendo dirigidas por los servicios de seguridad en 1979. Todo era para que la gente tuviera tanto miedo de cualquier cosa revolucionaria o incluso reformista que se desplazara hacia el centro y abrazara al estado de seguridad para protegerse. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo la administración Trump. Realmente cuestiono todos estos tiroteos en los que todo el mundo decide escribir algo en la bala que deja claro cuál es su agenda exacta y resulta que coincide exactamente con lo que Trump quiere demonizar. Y de hecho, me sorprende el escepticismo del público estadounidense. Realmente no están siguiendo el juego, pero quieren militarizarnos e imponer la ley marcial, y necesitan estos eventos para conmocionarnos. Así que lo que tenemos que hacer primero, antes incluso de explorar cualquier impulso revolucionario positivo, es entender lo que intentan hacernos y resistirlo. Y resistir, creo, la violencia aventurera. Eso es lo que quieren, especialmente de la izquierda en este momento. Y luego, tu pregunta sobre el antisemitismo. Debería ser fácil de responder, pero ahora mismo es realmente difícil afrontar o contrarrestar las actitudes antijudías, porque existe este estado psicótico que tiene la bandera con el símbolo de mi comunidad de fe en el centro, masacrando niños cada día,
colocando enormes candelabros de Hanukkah en barrios destruidos, enviando soldados con rollos de la Torá a casas arrasadas y mostrando todo en TikTok. Esto es strujistniemwe college. Toral reputación kuekisaf Srubagor Smain. Has been obliterated. It's gone. I mean, it has to be rebuilt from the ashes. Quiero decir, tiene que reconstruirse desde las cenizas. Y casi no hay nada que pueda hacer para intentar convencer a algún gentil que no fue, por ejemplo, a bar mitzvahs en su colegio cuando crecía, y que no estuvo rodeado de judíos, de que en realidad algunos de nosotros somos buena gente, porque eso es todo lo que ven. Es realmente difícil de hacer. Y luego tienes otra generación que tiene miedo de hablar de ello. De eso trata el nuevo episodio de South Park. ¿Lo has visto? Mira el nuevo episodio de South Park. Es interesante. Básicamente, ¿cómo es Cartman? ¿Quién es el niño judío? Cartman no es el niño judío. Kyle. Cartman is the Jewish kid. Kyle. So Kyle's mom, Así que la madre de Kyle. Básicamente, hay una apuesta en Polymarket sobre si realmente irá a Gaza y cometerá genocidio porque es judía. Y son como la única familia judía del pueblo. Y ahora todos sospechan que los judíos son genocidas. Ella no lo sabe, y todos los niños intentan manipular la situación para que lo haga. Luego, ella se entera y se da cuenta de que se ha convertido en objeto de sospecha. Pero sus amigas, que quieren ser gentiles de clase media, tenían miedo de decirle que sospechaban que quería matar a palestinos. Así que cuando lo descubre, va a Jerusalén y todos piensan que van a ganar su apuesta porque va a cometer genocidio. Pero en vez de eso, irrumpe en la oficina de Netanyahu y le dice, es tu culpa. Habéis destruido la reputación de los judíos. ¿Cómo os atrevéis? Al arrasar barrios y masacrar niños, habéis destruido nuestra religión. Así que, quiero decir, incluso una franquicia como South Park lo está diciendo de alguna manera. No creo que los judíos sean las víctimas definitivas aquí. Pero lo que habría que hacer, creo yo, y lo que necesitamos hacer en este tipo de conversaciones con la gente, es volver a centrar la atención en el sionismo y explicar la lógica del sionismo. ¿Cómo es diferente del judaísmo? ¿Cuántos judíos no lo apoyan? ¿Cuántos judíos ultraortodoxos tradicionalmente han rechazado el sionismo? Y cómo el sionismo ha capturado el judaísmo y ha capturado todas nuestras instituciones comunitarias. Quiero decir, básicamente todas las sinagogas en Washington, D.C. apoyan el sionismo de una forma u otra, así que eso nos deja en el desierto político. Pero la lógica del sionismo es que es un movimiento político fundado por Theodor Herzl, quien ofreció al Papa la posibilidad de convertir a todos los judíos de Europa al catolicismo. Ese fue su intento inicial de salvar a los judíos de Europa. Theodor Herzl era completamente ateo. Tenía un árbol de Navidad en su casa. Quiero decir, a mi esposa le gustan los árboles de Navidad, así que da igual. Yo fui a la sinagoga más veces que Herzl. David Ben-Gurion, lo mismo, el primer ministro. El sionismo es como un movimiento mesiánico secular que ahora es básicamente satánico y ha envuelto al judaísmo. Y es importante abordar la lógica del sionismo. Y aquí hay un punto que quiero destacar para concluir. El sionismo necesita el antisemitismo como su combustible para sobrevivir. Necesita que la gente odie a los judíos. Así que cuando Jonathan Greenblatt, el principal censor de la ADL, dice que 2.200 millones de personas en el mundo nos odian, eso es una declaración de victoria. Lo necesita porque justifica, entre comillas, a Israel como un santuario fortificado para todos los judíos del mundo, cuando en realidad es el lugar más peligroso para que los judíos estén en el mundo. Y por eso lo fomentan, y necesitan convencer a los judíos de que se vayan, de que hagan aliyá, que significa ascender. ¿Y cómo pueden convencerles de que se vayan? Destrozando sus sociedades. Por eso, ¿recuerdas al principio del primer mandato de Trump, cuando hubo miles de llamadas telefónicas a centros comunitarios judíos amenazándolos con bombas y causando pánico masivo? ¿Quién hizo esas llamadas? Fue un chico israelí, y su identidad se ocultó después de que lo atraparon y lo procesaron discretamente en Israel. También estaban haciendo esas llamadas en Australia,
y la seguridad estatal australiana lo identificó en silencio y lo encubrió. Todo el mundo pensó que eran nazis de extrema derecha en nuestro país. Así que siguen haciendo esto y siguen haciéndolo en Australia. ¿Lo viste? Hubo toda una oleada de antisemitismo, sinagogas incendiadas y demás. Resultó que alguien del extranjero pagaba a criminales para hacer esto. Y al final, sin pruebas, culparon a Irán, cuando solo un país se beneficia de ello. Así que esta es la lógica del sionismo. Normal ist het sionisme, as beschrijft Thimosort pri before hamverwo itzif yigror, sikathra messenico kram or besaing. So they can, destroy our brains. Sabes, destruir nuestros cerebros. Y no vamos a, ahora somos más los que no vamos a permitir que eso ocurra que antes. Y con esa nota positiva, vamos a terminar esta conversación. Muchas gracias, Max. Gracias. Esto fue grabado, así que está en línea. Puedes buscarlo en nuestro canal de YouTube de Busboys and Poets. Y si no te importa, quieres firmar algunos libros, ¿está bien? Claro, si alguien me trae una cerveza. Perdón. Si alguien me consigue una IPA, puedo hacerlo. Entendido. IPA en camino. Gracias, Andy, por organizar la Semana de Palestina. Todos, un aplauso para Andy. Gracias.